Quizá ayer no os hayáis enterado porque se mezcló con todo el lío del cónclave, pero hubo una noticia que, bueno, parece que ha pasado desapercibida. No sé si recordáis el caso de Virginia Giuffre. Virginia Giuffre, nacida Virginia Roberts, había denunciado al príncipe Andrés de Inglaterra por violinización, por abuso sexual cuando ella era menor de edad. Según ella, él estuvo con ella 3 veces, completamente sabedor, nada ajeno al hecho de que ella era menor de edad. La conoció según ella, con 17 años, le preguntó su edad, él a ella le dijo que tenía 17. Habréis visto una foto que ha corrido por todo el mundo, que es ella con el príncipe Andrés cogiéndola de la cintura y detrás Ghislaine Maxwell, que era la presunta novia y en realidad la cómplice de Jeffrey Epstein. Y bueno, ella le denuncia y el caso nunca llegó a juicio porque hicieron un settlement. ¿Qué esto qué es? Pues un acuerdo antes de llegar a juicio. Y él le pagó 1.800.000 libras, que los abogados calculamos que se llevaron la mitad, pero bueno, que ella se fue casi con 1 millón de libras. Entre que si tienes que pagar gastos de abogados, tampoco creo que se llevara tanto. Pero bueno, con eso se marchó a Australia, vivía en Australia de hecho, y se compró una mansión. Aquí la cosa es que ella en su momento dejó un tuit que se ha recuperado que dice: si alguna vez me suicido, me quito la vida, tened en cuenta que yo no tengo ninguna intención de quitarme la vida, de hacer un intento autolítico, y recordad que no lo habré hecho. Esto nos recuerda mucho al caso de Natasha Haidt, que dijo: si aparezco en una bañera, recordad que si aparezco muerta en una bañera, recordad que no habré sido yo. Y apareció muerta en una bañera. Bueno, pues es todo este fallecimiento, el presunto intento autolítico, automorisión, yo no sé ya cómo decirlo para que YouTube no demonetice, de esta mujer. Ya digo que hubiera llamado mucho más la atención y hubiera ido a portadas si no fuera porque coincidió con el cónclave, pero a mí me parece interesante recordarlo. Vamos a empezar por otra historia. La primera es la historia de las hermanas María y Annie Farmer, que fueron las primeras que denunciaron a Einstein. Son las primeras mujeres que denuncian a Einstein, pero en su momento nadie las hace ni caso. Y la historia es la siguiente. La primera es Annie. Annie es una chica joven que se muere por los ambientes, es hija de gente importante en Nueva York. Y entonces su padre es uno de los clientes de Epstein. Como sabéis, o quizá no sabéis, Epstein era gestor financiero, es decir, tú le dabas tu dinero, él lo invertía y conseguía que ganaras más dinero y él se llevaba una parte. Era, entre otros, gestor financiero del padre de Ana Obregón. Vale, pues entonces, Epstein era gestor del padre de esta chica y entonces conoce a esta chica y le dice, esta chica se acaba de acabar la carrera o el college, o sea, el high school, como que acaba de acabar, no sé, el equivalente al instituto y el instituto aquí, ¿no? Y le dice, bueno, esta es mi mujer, esta es Ghislaine, que es mi mujer, y me voy a Tailandia ahora y a Vietnam a un viaje de negocios. ¿Y qué te apetece si te vienes con nosotros? Porque cuando intentes hacer la application a la universidad, o sea, la solicitud a la universidad, siempre viene bien si has viajado. Y lo sorprendente es que el padre de esta chica le parece bien. Le parece bien porque, claro, él iba con su mujer. Entonces le dice, bueno, tú te puedes venir a hacer de nuestro asistente personal, vienes con nosotros y ya está. Y entonces nunca llegan a Tailandia porque en un rancho de Ohio ellos van, le invitan al super rancho y allí tiene lugar para que no me demonetice YouTube, un asalto sexual. Ella se sienta, aquí se sienta Epstein, aquí se sienta Ghislaine y se le tiran encima. La historia es mucho más larga, la estoy resumiendo. Ella se aterroriza, es decir, le tocan por todo el cuerpo, le hacen de todo, se encierra en una habitación y entonces, pasa de todo y ella consigue, cuando vuelve a Nueva York,
aterrorizada, al principio se calla porque piensa que nadie le va a creer. Entonces procura olvidar la experiencia y no habla del tema con nadie y se culpa a sí misma y de todo, pero nunca va a Tailandia. Tiempo después, María Farmer tiene 16 años, es la hermana de Annie. Y ella está estudiando arte en la New York Academy of Art, que es lo más a lo que puedes llegar en Estados Unidos. O sea, no sé cómo decirte, es como si aquí hubieras conseguido entrar en... Es que no, aquí no hay un equivalente. Quizá aquí sería la Academia de Bellas Artes de Sevilla, que es la más importante de España. Pero bueno, multiplícalo por 100, porque a la de Nueva York se presentan candidatos de todo el mundo. Entonces ella, en la Radiation Expo, con solo 16 años, ya ha vendido una pieza a un coleccionista alemán. Esta es la pieza, vais a flipar. Las fotos que habéis visto que pasaban por aquí eran fotos de las dos hermanas Farmer y de Virginia Giuffre. Habréis notado que se parecen entre sí tantísimo que casi en algunas es imposible distinguirlas, ¿vale? Y habéis visto cuál es la pieza que ella iba a vender. Ella solo tenía 16 años y ya había conseguido vender esa pieza por $12.000, que es una pasta y más hace 20 años. Pero entonces Eileen Guggenheim, que era la que dirigía entonces la New York Academy of Art, le dice que se la tiene que vender a Epstein, porque Epstein apoya mucho dinero a la academia y que se la tiene que dejar más barata. Entonces se la tiene que vender a Epstein por $6.000 y se la vende a Epstein. Y la cuestión es que Epstein le dice a ella que bueno, que es maravillosa, que no sé qué, y lo mismo de siempre, le presenta a su mujer, a Ghislaine Maxwell. Habéis notado que las dos hermanas se parecen entre sí y se parecen muchísimo a Virginia. Entonces, ella no tiene ni idea de que Annie ya ha pasado por una experiencia, porque su hermana mayor no se lo ha contado a nadie. Pero hay una cosa importante, la hermana mayor recuerda haber visto en el rancho a donde le llevaron este cuadro que va a aparecer aquí. El cuadro se llama Little Miss Sunshine, de un artista americano de cuyo nombre no puedo acordarme, y efectivamente pertenecía a la colección privada de Epstein y era el tipo de arte que a Epstein le gustaba. Qué casualidad. Bueno, pues entonces a María le dice que le va a llevar a su rancho de Nueva México, donde va a ir un montón de chicas más, porque él está haciendo un programa para impulsar la carrera de jóvenes artistas, que van a ir chicos y chicas. Y lo mismo, va con Ghislaine Maxwell, va en un avión a Nuevo México y cuando llega se encuentra que está sola allí con Ghislaine y con Jeffrey Epstein. Y entonces allí lo que podéis imaginar, no lo quiero contar aquí. Y ella sale huyendo, está en un rancho perdido, no tiene nada que hacer, consigue llamar a su padre, consigue escapar del rancho, creo que esto lo habréis visto en el documental, consigue llamar a su padre, pero Epstein le llama, Ghislaine Maxwell, y le dice que va a arruinar su carrera, que le va a destrozar la carrera, que no va a poder seguir, y efectivamente es lo que sucedió. Ella vuelve, su padre la rescata, ella vuelve a Nueva York, entonces intenta denunciar a Epstein y ahí cuando su hermana se entera, su hermana le cuenta, oye, a mí me pasó exactamente lo mismo. Ellas dos se presentan en la policía y en el FBI, intentan denunciar a Epstein y no solo no les hacen ni caso, sino que además María de repente descubre que una niña que era una niña prodigio con 16 años que había vendido una obra suya a un coleccionista alemán por 12.000 euros con 16 años, se encuentra con que ya nadie le quiere comprar, con que ningún galerista le quiere meter en su lista, con que se le cierran todas las puertas de Nueva York y entonces deja de pintar y además entra en una depresión profunda, pero el final bonito es que finalmente sí que siguió pintando mucho más tarde. Precisamente cuando salió a la luz todo lo de Epstein, ella retomó su carrera. Pero durante años dejó de pintar porque le habían cerrado todas las puertas en Nueva York, porque Epstein era
muy, muy importante. En cuanto a la New York Academy of Art, negó todo esto y Eileen Guggenheim, de la familia Guggenheim, por supuesto, negó que todo esto hubiera pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Las dos hermanas declararon contra él. Y ahora pasamos a Virginia Giuffre, que se quitó la vida anteayer. Virginia Giuffre era hija de una mujer adicta a las drogas, para que no me demoneticen, drogaína, pero no de una mujer de clase baja en absoluto, no lumpen, no, pues de una mujer de clase normal que simplemente empezó a drogainarse. Y el novio de Virginia, de la madre, abusó de Virginia con 7 años. Cuando Virginia le dijo a su madre lo que estaba pasando, la madre no la creyó y la acusó de ser una niña mala y de mentir. Entonces, a partir de ahí, todo el rendimiento académico de Virginia se va al carajo de la vela y empieza a ir muy mal hasta que a los 12 años se escapa de casa, empieza a vivir en la calle y acaba en las manos de un proxeneta. Esto es para que no me demoneticen, estoy harta de hacer estas cosas, pero bueno, acaba en las manos de un chulo que movía a varias chicas, pero no en la calle, sino a alto nivel. Ella tenía pues 12, desde los 12 a los 14, 13, 14 años. Yo esto no me lo podía creer hasta que el otro día fue a una fiesta y me presentaron a una joven actriz y cuando me dicen la edad, tenía 12 años, iba a cumplir 13 y era más alta que yo. Claro, cuando me fijo en la cara digo, ay, sí. Pero el cuerpo, la forma de vestir, todo esto era como yo. O sea, altísima, pecho, caderas, le habían puesto tacones. Yo no me lo podía creer. Y claro, cuando tú a una mujer, a una chica de 12 años, la vistes así, le pones un buen sujetador, unos tacones, es como una mujer con la cara perfecta, porque a los 12 años la piel es perfecta. Entonces, no sé, yo me quedé muy impresionada y ahí empecé a entender, claro, este es el típico tipo de chicas que podían traficar. Entonces, Virginia era víctima de este señor de las 12 a los 14 años cuando la policía hace una redada en casa de este hombre y encuentra a varias chicas que viven allí y que este hombre alquila sus servicios a señores de mucho dinero. Entonces la policía localiza al padre de Virginia, que no sabía nada de ella porque hacía años que no la veía, y le lleva a vivir con él. Virginia es una chica tan escandalosamente guapa, quiero que veáis la foto de los 14 años. Pues esa es Virginia, o Virginia, con 14 años y esta es la chica que llega a casa de su padre. Y entonces tiene que volver al instituto, pero claro, ha perdido varios años de escolarización, no lee bien, no escribe bien, tiene, claro, estrés postraumático. Entonces el padre le busca un trabajo de verano. Y ese trabajo de verano es que está en el vestuario de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, como sabéis, es la residencia de verano de Trump, pero está dividida en dos. Una es la residencia, una parte es la residencia de Trump y otra es como un club de campo al que solo van ricos y famosos. Entonces ella está en el vestuario, pues con la que te da la fichita la ficha para que guardes tus cosas en la cabina, vamos. Y ella está ahí cuando llegan los Epstein y llega Ghislaine. Y Ghislaine, ellos estaban alojados allí. Entonces durante varios días Ghislaine va hablando con ella. Y ella ve a una señora mayor y va y le cuenta toda su vida. Con lo cual Ghislaine de pronto sabe, uy, esta chica ha sido pues una etaira, una meretriz, como lo queráis llamar, porque no puedo decir la palabra, con 12 años, así que va a ser fácil de captar. Y la capta para que se vaya con ella y con Jeffrey Epstein. ¿Y qué le dicen al padre? Le dicen al padre, claro, siempre es el mismo truco. Yo soy la mujer de este señor y queremos llevarnos a esta chica para que trabaje con nosotros como nuestra asistente personal, porque tal y cual. Y le venden la moto y se la llevan con ellos. Entonces Virginia empieza a irse con ellos con 14, 15 años. Y en principio tiene relaciones con ellos dos, pero cuenta una cosa que me pareció loquísima, que es
la tienen como el juguetito de ellos dos, pero por otra parte es como una familia. Ellos cenan viendo la tele, cosas así. Ella nunca había tenido una familia, entonces tiene un papá y una mamá por primera vez, una cosa muy, muy enferma. Cuando llevan como un año en este plan, entonces Ghislaine le dice, mira, nos tienes que hacer unos favores, que cuando yo te diga, a este señor le haces lo que nos haces a nosotros. Entonces trafican con ella, viajan con ella por el mundo, dicen que es la sobrina de Ghislaine, esta es nuestra sobrina, viaja con nosotros por el mundo porque pues la llevamos por el mundo, para que conozca el mundo, y cuando hay alguien con quien les interesa tener tratos, se la dejan. Entonces, cuando Virginia empieza a crecer, bueno, y una de esas personas con las que tiene trato es con el príncipe Andrés. Con el príncipe Andrés está 3 veces. El príncipe Andrés, ojo, había sido novio antes de Ghislaine Maxwell, que era la hija de Maxwell, no recuerdo el nombre, pero Maxwell era un super magnate de la comunicación que sería como el Berlusconi de la época, ¿vale? En Inglaterra, era australiano de origen. Y entonces Ghislaine Maxwell era hija de un supermillonario, o sea, no hacía esto con Jeffrey Epstein por dinero, ella tenía ya dinero de por sí. ¿Por qué lo hacía? No se sabe. Bueno, pues entonces, entre las personas que ellos ceden a la niña, está con el príncipe Andrés, que según ella estuvieron 3 veces juntos. Lo único que hay es la foto, pero por si acaso nadie se atrevió a ir a juicio, porque si hubieran ido a juicio hubiera sido muy complicado y la reputación del príncipe Andrés habría caído por los suelos, así que se llegó a un acuerdo y punto. Pero bueno, lo importante aquí es la historia que cuenta ella. Entonces, como ella se va acercando a los 18 años, ya no es tan niña, a Jeffrey le deja de gustar. Y entonces Jeffrey le propone a ella que vaya a Tailandia porque tiene que recoger a otra chica, a una chica también de 14 años que, atención, Jeffrey ha comprado como si fuera un bolso por internet y a la que nunca ha visto. Entonces ella tiene que ir allí y recoger a la chica. Tienen ya tanta confianza en ella, no piensan que se va a ir porque durante estos años ella ha pensado muchas veces en irse, pero no tenía cómo. No tenía dinero propio, no tenía forma de irse, estaba atrapada mental y económicamente. Y entonces ella llega a Tailandia y el primer día baja a la playa y según ella se enamora de un hombre. Con ese hombre se casó y tuvo luego 3 hijos, pero la relación no fue nada bien. En cualquier caso, ve en ese hombre la oportunidad de irse, se marcha y durante años no cuenta nada de lo que ha vivido. Se coge el dinero, la tarjeta de los Epstein y desaparece. Y no cuenta nada, y no cuenta nada de lo que ha vivido. Se va a vivir con este señor y tiene 3 hijos. Cuando sale todo lo de Epstein, ella empieza a alargar y a contar lo que ha vivido y denuncia al príncipe Andrés. Y además tiene fotos. Con el príncipe Andrés no tantas, pero con Ghislaine y Jeffrey Epstein un montón. Todos los que habían convivido con Ghislaine y Jeffrey Epstein sabían que viajaba con esta chica, etc. O sea, una historia horrorosa. ¿Y qué sucede después? Denuncia al príncipe Andrés, no se llega a juicio, le pagan para que se calle, ella se compra una supermansión en Australia, el príncipe Andrés, como recordaréis, le apartan de todas sus labores como royal y no se vuelve a saber nada más de él y no se sabe, bueno, pues estará en Inglaterra, pero no se le ha vuelto a ver en público. ¿Y qué sucede? Que ella empieza en los últimos años a estar fatal, a decir auténticas locuras por internet, se separa de su marido, pierde la custodia de sus hijos y hasta anteayer, cuando aparece su cadáver, y según la policía y según su propio marido e hijos, pues se trata de un intento autolítico, de que ella misma se ha quitado la vida. Que aquí hay las dos versiones. La versión conspiranoica es no, se la han llevado por delante porque ella misma dijo que tal, pero también es cierto que la gran mayoría de las víctimas de abuso sexual en la infancia o tienen el mejor terapeuta del mundo o acaban así, es decir, deja un pozo muy difícil de superar, sobre todo cuando has sido traficada y cuando has sido traficada desde tan niña.
Y curioso, lo que le pasa a ella es muy común. Es decir, cuando consiguen finalmente confrontar a su abusador, es ahí cuando caen. Es como cuando corres la maratón y caes. ¿Por qué? Porque igual mucha gente se alimenta de algún día lo denunciaré, algún día lo encontraré, algún día lo mataré, y cuando lo encuentran y consiguen llevarle a juicio y consiguen algo, ven que nada cambia. Que nada cambia. Que todo el problema que llevan dentro ahí sigue. Entonces, en muchos casos, cuando consiguen confrontar a su abusador, cuando consiguen llevar a juicio a su abusador, que es poquísimos casos, o cuando consiguen enfrentarse a él, eh, todavía es peor porque nada cambia, porque durante mucho tiempo lo que les sostenía era el voy a por él. Entonces, al parecer aquí, Virginia ya se estaba separando de su marido, tenía muchísimas depresiones, tenía las depresiones lógicas de una víctima de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Solo quiero recordaros que Jeffrey Epstein en principio abusó de unas 300 niñas. La policía identificó sin lugar a dudas a 36, sin lugar a dudas. Las 4 de la foto anterior fueron las que finalmente declararon. Muchísimas más acudieron a dar testimonio, pero las sin lugar a dudas eran aquellas que se podía decir claramente habían estado en la isla o se las podía situar, o sea, no había ninguna duda de que era verdad. Muchísimas más dieron testimonio, pero no se podía, no había fotos, no había nadie que las hubiera visto en ese sitio, no habían repetido, etcétera, etcétera. Sin embargo, se calcula que pudieron ser 300 porque entre las muchas que daban había detalles en las que coincidían todas, como el tipo de servicios que requería, algo particular respecto a su olor, tenía algo raro en el olor, que es curioso porque lo he oído decir de muchos psicópatas y muchas veces se habla que tienen un olor particular que, bueno, eso sería tema larguísimo para otro vídeo, pero sí tienen un olor particular. Eso se ha hablado muchísimas veces. Y un tipo de sudor particular, cuando se trata de psicopatía pura, es decir, cuando se trata de una psicopatía asociada a un problema con la amígdala y la corteza y cuando se sabe que es, bueno, larguísimo de explicar. Otro diálogo. Entonces ellas explicaron que el olor era diferente, las cosas que pedía, descripciones de su aparato genital que coincidían, entonces se estima que pudieron llegar a ser 300 porque además fueron durante muchos años y la propia Virginia explicaba que ellos iban en coche y de repente se metían en barrios pobres de Florida, y Jeffrey decía, quiero esa, paraba, Virginia bajaba y negociaba con ella. Entonces, claro, una chica pobre de un barrio pobre le ofreces $1000, va, pues una niña de 13, 14 años, no sabe muy bien a lo que va, pero va, ¿vale? Desgraciadamente esto, por ejemplo, cuando yo estuve en Colombia, era bastante normal. O sea, yo estuve hablando con gente de una ONG que era, bueno, aquí viene cualquiera y por $1000, pero $1000 no, además quisieran, $100 se lleva una niña. En Marruecos pueden ser 30 euros. 30 euros. Yo recuerdo con terror cuando salió el libro Memorias de mis putas tristes y todo el mundo, ¡ay, qué maravilloso! García Márquez, y yo hice una carta diciendo esto es una barbaridad, como en un país que tiene un problema serio de tráfico de menores, están ustedes alabando este libro. Y se me llamó de todo menos bonita. Ahora no se me llamaría, porque yo siempre hablo de las cosas antes de que pasen a ser más grandes. Pero bueno, que Jeffrey Epstein estuvo actuando en la máxima impunidad durante años sin problemas. Él se ahorcó, comillas, en la cárcel, lo ahorcaron para que no hablara más. Ghislaine sigue en la cárcel, que yo sepa. Y desde luego hubo mucho más implicados. A la famosa isla de Jeffrey Epstein había ido hasta el apuntador. Y los que iban allí a las fiestas, pues se les suministraban chicas. Y Virginia decía claramente que ella, siendo menor de edad, pues le decían a este y a este y a este. Y que había más. Pero que además no es que pudieran decir, es que ya no sabía la edad que tenía. Es que en el caso de el príncipe Andrés, ella recuerda claramente que él le preguntó su edad y que ella se la dijo. Bueno, pues iba a decir espero que os haya gustado este vídeo, pero realmente espero que no os haya gustado, os haya escandalizado y os haya hecho ver que esto es algo que entendemos como normal, que en Marruecos es lo normal.
que en Colombia es lo normal, que niños y niñas pobres que de repente se les ofrece dinero y que encima ellos piensan que bien voy a ayudar a mi familia y con esto comen un mes, es lo normal, que en Estados Unidos siguen sucediendo y que espero que en España no esté sucediendo a esos niveles tan grandes, pero que él actuaba con la máxima impunidad y convencido de que lo que decía estaba bien. Y que, bueno, si queréis, ya sabéis lo de siempre, por favor, suscríbete, dale like, puedes dejar 1 euro aquí o aquí si quieres y deja un comentario, aunque sea odio a Jeffrey Epstein, que asco me da o pobre Virginia, porque los comentarios suben el algoritmo y a mí me gustaría particularmente que este vídeo se viera porque, repito, esto sigue sucediendo. Hay muchos más Jeffrey Epstein por el mundo y particularmente en Estados Unidos con niñas pobres. Hace poco se sabía, bueno, en webs que no voy a citar porque me tiran esto, lo normal en webs de no por es ver a menores. Lo normal, no es nada raro, o sea, yo no, nunca veo, por mucho que sorprenda, no veo por principio, no veo no por. Entonces no quiero ver y no quiero ver determinadas cosas, pero sé que es muy normal meter a menores. ¿Y qué es eso? Esa chica con esa piel perfecta y ese cuerpo perfecto que solo puedes tener con 14, 15, 16 años porque luego ya no se consigue. Entonces, dicen, es que yo no sabía que era menor. No, claro, ¿cómo iba a tener esa consistencia de piel, ese pecho hasta arriba, esas nalgas perfectas si no era adolescente? Es que es de cajón. Bueno, habría que hablar mucho de por qué idealizamos ese cuerpo adolescente y de lo que es la cultura no pornográfica en que vivimos y de cómo acaban pasando estas cosas. Pero eso sería otro tema. Y nada, desde aquí solo desearos paz y amor y que tengáis en vuestro recuerdo a esta pobre chica Virginia que incluso cuando consiguió 800, casi un millón de libras, esto no arregló el problema que tenía. Ningún dinero paga una infancia destrozada. Bueno, pues esto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Quiero también recordaros que yo inicié este canal hace tiempo porque me habían cancelado y tenía un libro y no me entrevistaban en ninguna parte y me ignoraban, y el libro es este que va a aparecer aquí, y que el libro se empezó a mover gracias a este canal. Así que si puedes dejar en Amazon una reseña en el caso de que lo hayas leído, me vas a ayudar muchísimo, en Amazon o en Goodreads. Deja una reseña y cuenta si te ha gustado. Muchísimas gracias.